Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre proclamaré, eternamente te cantaré, Señor. Vamos a leer entonces 1 Corintios 15, 20 al 23, 35 al 38 y 54 al 58. Lo vamos a leer de manera alternativa. Y dice lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Bueno, vamos juntos a hacer una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en este momento tú nos permites celebrar tu victoria, celebrar la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy con todo nuestro corazón nos acercamos a ti con plena confianza y también con una certeza y una esperanza viva. Sabemos que así como nuestro Señor resucitó, nosotros también resucitaremos. Bendícenos en este momento a través de la meditación en tu palabra y ayúdanos a comprender más y acercarnos más a ti a través de ella. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer un versículo, el versículo clave de la palabra de hoy, que es el primero, el versículo 20. Vamos a leerlo a una voz. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de vida eterna. Primicias. Generalmente usamos esta palabra cuando nos referimos a alguna noticia que es contada por primera vez. Es la revelación de una información inédita que despierta la atención de los más curiosos. Un descubrimiento, una infidencia, una novedad, un misterio develado de algún hecho secreto y hasta ahora oculto. Tengo una primicia para darte. Y ahí todos ponen el oído. Sin embargo, la palabra primicias, más bien usada en plural que en singular, tiene asimismo otro significado. También se le llama primicias a los primeros frutos de una cosecha. Las primicias de la tierra, las primicias del trigo. En ambos casos, las primicias representan el inicio de un aluvión de consecuencias imparables. Porque cuando una primicia representa una noticia hasta ahora desconocida, esta invita a otros a continuar la investigación y la difusión o propagación de su contenido.
Y cuando una primicia señala el primer fruto o el primer producto de una cosecha, podemos saber que detrás vendrán más frutos. O sea que no tiene sentido hablar de primeros frutos cuando no habrá segundos o terceros. Las primicias tienen un carácter, una esencia desencadenante. Tienen un carácter desencadenante. En este domingo de Pascua, el apóstol Pablo nos revela extraordinarias primicias, primicias de vida eterna, primicias que desencadenan vida eterna. Para algunos, estas primicias representan una buena noticia que desconocían, una noticia con promesa de gran gloria. Para otros, estas primicias señalarán una esperanza nacida del primer fruto dentro de una extensa cosecha. De uno u otro modo, la palabra de hoy nos invita a disfrutar de una maravillosa bendición disponible para todos los que crean en Jesús. Nos llama a ser protagonistas en la historia divina. Así que no te quedes afuera. Jesús se entregó a la muerte para pagar el precio de nuestros pecados, para pagar el precio de tus pecados. Pero no permaneció en el sepulcro. Él se levantó de la tumba como primicias de vida eterna. Recibí esta buena noticia en tu corazón. Sé parte de la más gloriosa y santa cosecha celestial. Amén. Un día viernes, como el de esta semana, un aterrador manto de oscuridad había cubierto la tierra, dejándola en tinieblas en la mitad del día. Jesús, el Hijo de Dios, había sido levantado sobre una cruz, sufriendo una condena que no merecía. Por más que no tenía culpa alguna, fue sentenciado a morir. Y por más que no tenía pecado alguno, se entregó a la muerte para tomar nuestro lugar. Cristo murió sobre un madero en el Calvario para pagar el precio de nuestra condenación. Padeció la mayor humillación hasta dar su último aliento. Con un grito de victoria entregó su espíritu, exclamando: ¡consumado es! Todo se había cumplido. Para corroborar su muerte, fue traspasado por un soldado con una lanza. Luego lo descolgaron de la cruz y lo colocaron en un oscuro sepulcro. Su cuerpo sin vida fue hundido en las sombras de una tumba fría. No obstante, así como las tinieblas se disiparon en el cielo después de su crucifixión, la oscuridad de la muerte sería completamente derrotada por la luz del Señor. Al tercer día, al despuntar el alba, Jesús se levantó del sepulcro con poder, tal como lo había anunciado. La muerte no pudo retenerlo y nuestro Señor Jesús vive para siempre. Esto es lo que el pueblo de Dios hoy celebra. Todos nos unimos en una misma confesión de fe diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Aquí está el fundamento del Evangelio que predicamos. Cristo murió y resucitó al tercer día. La tumba vacía lo proclama. Los numerosos testigos, habiendo hecho a un lado los peligros y amenazas, lo dieron a conocer ante el mundo. Todos ellos tenían una misma convicción, una misma certeza, una misma fe, que así como Cristo resucitó, ellos también resucitarían. Como Pablo, que proclamó: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Por eso los primeros cristianos no temían morir por el Evangelio. Sabían que había una herencia que los aguardaba más allá de este mundo. Sin embargo, como sucede hoy en día, en ese tiempo también había quienes afirmaban que Jesús resucitó, pero no tenían una fe sólida.
Algunos predicaban la resurrección de Jesús, pero les costaba creer que otros que murieron también pudiesen volver a vivir. Les parecía imposible que los muertos pudiesen resucitar. Por eso Pablo confrontó especialmente a los hermanos corintios que tenían este problema, diciéndoles: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y les aseguró que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Para poder concebir que Jesús resucitó venciendo a la muerte, es necesario creer que los muertos pueden resucitar. Porque si los muertos no pueden resucitar, tampoco se podría afirmar que Cristo resucitó. Sin embargo, Pablo proclamó con toda autoridad espiritual: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos y es primicias de los que durmieron. Es el primer fruto de una gran cosecha. Dios le había ordenado a su pueblo que celebrara la Pascua para conmemorar su liberación de la esclavitud de Egipto. Pero al finalizar esta celebración, algo que muchos no saben, al finalizar esta celebración, los hebreos también debían traer una ofrenda como agradecimiento por la cosecha que habían obtenido por aquel tiempo. Eran las primicias de su cosecha que debían traer al finalizar la fiesta de Pascua. El Señor les dijo: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte. La mecerá un día después del día de reposo. Un día después del día de reposo, es decir, el día domingo, en la semana de la Pascua, eran presentadas las primicias de la cosecha. Era el día de las primicias. En ese día, domingo, resucitó nuestro Salvador Jesús. De este modo, Él se manifestó como la primicia de una numerosa cosecha, la primicia de la resurrección, porque todos los que le pertenecemos también seremos resucitados para vida eterna. Amén. Cristo ha resucitado de los muertos, y si Él es las primicias de los que durmieron, es decir, de los que partieron de este mundo con su fe puesta en Él, podemos tener la tranquilidad de que también nosotros resucitaremos. Porque para todos los que dejan este mundo, habiendo creído en Jesús como su Señor, como su Salvador, la muerte no representa un desenlace fatal y eterno. Es solo un sueño a la espera de ser despertados por el Señor. Por eso Cristo es primicias de los que durmieron. No hay despedidas eternas entre quienes creímos en Jesús. Un día nos reencontraremos en la presencia de nuestro Padre Celestial y ya no volveremos a separarnos. Pero esto será solo para aquellos que le hayan entregado su corazón a Jesús mientras estaban en este mundo. Porque todos los seres humanos vamos a resucitar. Todos. Pero no todos recibiremos la vida eterna. Jesús enseñó: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan también nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quienes creemos que Jesús murió y resucitó para salvarnos, tenemos la seguridad de que viviremos para siempre con Él. Cristo es las primicias. Él es el primer fruto de la cosecha. Y si Él es el primer fruto, si Él es las primicias,
Vienen otros frutos detrás. Estos frutos somos nosotros, los que recibimos su salvación. Cristo es el primer fruto de la resurrección. Es el primer fruto de los que murieron y volverán a la vida para siempre. Otras personas habían resucitado antes que Jesús, tanto en tiempos del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hubo otros también que resucitaron. Eliseo hizo que un niño volviese a la vida, hizo que un niño resucitase. También podemos ver que Pedro oró por una mujer fiel que murió y ella volvió a la vida. Pablo también levantó a uno que se cayó por una ventana por haberse quedado dormido mientras él predicaba. Que no se quede dormido nadie acá, que yo no soy Pablo. Jesús resucitó al hijo de una viuda de Naín, una niña de 12 años, y a Lázaro. Pero todos ellos, años más tarde, volvieron a pasar por la muerte. Sin embargo, Jesús resucitó y Él vive para siempre. Solo Cristo conquistó la muerte. Por eso Él es el primer fruto, primicias de los que durmieron, primicias de vida eterna. Él es la prueba de que vas a vivir para siempre, de que la muerte no tiene autoridad sobre vos, de que seremos levantados para estar junto al Señor por toda la eternidad. Amén. Pablo explicó, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por su desobediencia a Dios, Adán introdujo el pecado y la muerte que se trasladó a toda la humanidad. Romanos nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Uno fue el que hizo entrar el pecado y la muerte. No obstante, también fue uno, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, quien trajo la resurrección. En Adán todos mueren, pero en Cristo recibiremos la gloria de la vida eterna. Adán es la cabeza de la humanidad caída. Jesús es cabeza de su pueblo redimido. Y así como en Adán recibimos el cuerpo físico, en Cristo obtendremos un cuerpo espiritual y eterno. Adán recibió la vida física, pero Jesús es dador de vida eterna. Pablo nos revela, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Ahora bien, puede que algunos tengan la misma duda que le plantearon a Pablo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Puede que haya quienes cuestionen de qué manera y en qué forma resucitarán los muertos. ¿Cómo se dará la resurrección? ¿Cuál será el resultado? Tal vez estas preguntas provengan de una ingenua curiosidad. Sin embargo, estos interrogantes también pueden ocultar una intención no tan noble, porque este planteo podría representar algo así como: ¿será acaso posible que los muertos resuciten de alguna forma? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Por eso, la respuesta de Pablo para quien tenía esta cuestión no es otra que una dura reprensión. Le dice: ¡necio! Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Rehusarse a creer en la resurrección anunciada en las Escrituras, confirmada en Cristo y prometida para todos los que creen en Él, es un acto de insensatez. Por eso Pablo los llama necio. Aún así, también Pablo responde a la duda presentada. Deja ver que la vida surge de la muerte.
Una semilla no puede producir la vida de su planta si primero no muere. De igual manera, la muerte de un creyente representa su transición hacia la vida eterna. Nuestro cuerpo físico es la semilla que dará lugar a un cuerpo glorioso. Tal como el Señor, que recibió un cuerpo glorificado a partir de uno frágil como el nuestro. Pero así como una semilla no nos dice mucho de la planta que germinará, tampoco podemos ver hoy cuál será nuestra apariencia y gloria al resucitar. Somos solo una semilla. Solo sabemos que recibiremos cuerpos nuevos y gloriosos el día de nuestra resurrección. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En este día, el Señor nos está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Podés oír la voz de Jesús? ¿Podés escuchar su llamado? Él te está invitando a la vida. Te está ofreciendo la vida eterna si tan solo crees en Él, si le entregás tu corazón. En Cristo tenemos una esperanza certera. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia. Jesús resucitó para abrirnos las puertas de la eternidad. Oigamos hoy su voz y sigamos sus pasos. No sucumbamos ante el fatalismo o la oscuridad de la muerte. En Jesús, un nuevo día ha comenzado. Él nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. La resurrección de Jesús ha sellado su victoria sobre la muerte. Pero además, esa victoria también nos ha alcanzado a nosotros. En Cristo, la muerte ya ha sido derrotada. No obstante, nuestro triunfo se hará evidente cuando llegue el fin de todas las cosas y seamos revestidos de un cuerpo glorioso. Por eso Pablo nos dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Al igual que Jesús, también seremos resucitados para vida eterna. La muerte será sorbida, será desintegrada, será devorada, tragada, succionada a un vacío eterno. A la espera de una victoria segura que ha de manifestarse, hoy exclamamos como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Algunos animales cuentan con un aguijón, animales o insectos, cuentan con un aguijón con el que hieren a sus enemigos, inyectándoles algún veneno. Con una picadura punzante y dolorosa, derrotan a su oponente. Sin embargo, Cristo ha quebrado el aguijón de la muerte. Por lo tanto, la muerte ya no puede amedrentarnos ni herirnos. Jesús la ha vencido. Ha vencido a ese rival que se había mantenido invicto contra el hombre. Jesús ha vencido a la muerte. La muerte ha sido vencida. El pecado que produce esa muerte y que la ley hace manifiesto ha sido derrotado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hoy somos vencedores en Cristo, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice la palabra de Filipenses,
Nuestro Señor Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Esa terrible muerte no se debió a su culpabilidad, sino a la nuestra. No se debió a su pecado, sino al nuestro. De este modo, Él tomó nuestro lugar en la condenación que irremediablemente debíamos enfrentar. Se volvió nuestro representante en la muerte, pero también lo fue en la resurrección. Cristo es nuestras primicias, primicias de vida eterna. Él nos ha otorgado una victoria que nadie jamás podrá quitarnos. En Cristo somos triunfadores. Un día nosotros seremos como Él es. La victoria ya es nuestra, pero todavía debemos esperar para recibir la corona. Habrá un día de premiación, aunque la victoria ya es nuestra. Y mientras tanto, aguardando la corona prometida, Pablo nos insta a vivir como quien realmente mantiene esta esperanza. Nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquel que ya se sabe vencedor puede verse tentado a vivir en una pasiva espera. Pero esta no es la vida normal de un hijo de Dios. Porque si nos reconocemos como vencedores, debemos vivir como vencedores. No dando lugar al pecado que nos acecha, no dejándonos invadir por la cultura del mundo. Por el contrario, todo aquel que cree en Jesús y reconoce que Él es las primicias de vida eterna, lucha por seguir creciendo, lucha por agradar a aquel que lo salvó. Juan nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, recibiendo la palabra de Dios, orando en la llenura del Espíritu Santo, obedeciendo al Señor en todo, sirviendo a los hermanos, extendiendo el reino de Dios por vivir como testigos del Evangelio, llevando una vida activa en la labor espiritual, sin desmayar, sin relajarnos ni conformarnos, con firmeza y constancia, porque nada de lo que hacemos para el Señor resultará inútil o vacío. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El pueblo de Dios hoy recuerda la victoria de nuestro Salvador Jesús. Él no permaneció en el sepulcro, sino que se levantó con poder. Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. En este día nos regocijamos por su victoria, pero además nos regocijamos por saber que nosotros hemos sido hechos parte de su triunfo. Como Él resucitó, también nosotros resucitaremos para vida eterna. Él es las primicias, primicias de vida eterna, primicias que desencadenan vida eterna. Todo lo que hay en esta tierra pasará, pero hay una eternidad de gloria que nos aguarda a quienes hemos creído en Jesús. Cristo nos promete: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queda un capítulo pendiente. Cristo volverá a buscarnos para investirnos de su gloria y viviremos con Él para siempre. A la espera del cumplimiento de esta promesa, vivamos como vencedores, estando firmes y constantes en nuestro crecimiento y servicio en el Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial,
Te damos muchas gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza de vida eterna en nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesús ha vencido el poder de la muerte. Él ha resucitado y vive para siempre. Y sabemos que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para vida eterna. Y estaremos a tu lado por toda la eternidad. Hoy disfrutamos de este triunfo, aunque esperamos el día de la premiación, el día en que tú nos darás nuestra corona. Gracias, Señor, por habernos llamado a permanecer en ti y a vivir con el propósito de servirte, viviendo como vencedores, sabiendo que nuestro trabajo para ti no es en vano. Ayúdanos a vivir testificando con nuestras palabras y con nuestra vida esta victoria que tú nos has dado. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, primicias de vida eterna. Hoy nosotros lo confesamos, lo creemos y también queremos vivir conforme a esta verdad. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabaré al Señor.